Bueno, en la tarde de hoy estamos con el doctor Gustavo Eriza, médico de la Universidad Nacional, neurocirujano de la Universidad Nacional, miembro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y docente de la Universidad de La Sabana. De la Clínica Universidad de La Sabana, correcto. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué más, Domingo? Qué rico verte nuevamente. Sí, qué chévere, qué bueno. Después de tanto tiempo, hacía varios decenios que no nos veíamos hasta hace un par de semanas. Hasta hace como un mes que reconectamos otra vez y no nos hemos dejado de ver. Qué bien. Seguido. Muy bien. Pues mira, la idea hoy es que podamos conversar acerca de cómo has venido viendo tú la evolución. Si mal no recuerdo, en la época en la que nosotros nos formamos había víperes, había, digamos, la práctica de la medicina era muy manual, muy... Sí, era completamente diferente, absolutamente diferente. Digamos que la medicina moderna está ligada con la tecnología, eso es obvio, eso es algo que todos sabemos, y nosotros no tendríamos o no entenderíamos la medicina como la vemos hoy en día si no hubiera tecnología. Pues obviamente, digamos, y esto se remonta, cuando uno habla de tecnología la gente piensa que uno está hablando de celulares y de internet y de conectividad, pero eso es la última revolución, que es la revolución informática. Pero medicina requirió de tecnología desde el siglo XIX, o sea, si no hubiéramos tenido máquinas de anestesia no hubiéramos podido empezar a intervenir pacientes. Y tú sabes que esta revolución data de la mitad del siglo XIX, cuando Morton plagia el invento de la anestesia con éter, y que es un tema muy interesante, y luego surge la anestesia como un boom. ¿Cómo así que plagia? Cuéntame. No, resulta que hay un libro muy bueno, obviamente yo no estaba presente, no puedo dar fe de primera mano de eso, pero hay un libro muy bueno que se llama El siglo de los cirujanos, donde cuentan la historia de la anestesia, y básicamente pues no era una idea nueva el uso del éter, el uso del cloroformo para tratar de tener a las personas quietas. Antes los trataban de intervenir emborrachándolos con alcohol para que estuvieran bien borrachos, para tratar de hacerles las amputaciones y lo que les hacían en esa época muy rápido para evitar que el dolor los choqueara. Pues bien, Morton describe el uso de la máquina de anestesia, que no es más que una ampolla con éter para poder ir administrando el éter por dosis más o menos calculadas, de manera tal que la persona pueda estar sin dolor. Pero eso ya lo había inventado un par de años antes un socio de él, y él básicamente le robó la idea a ese socio y él la presentó en el Mass General en 1841-46, no sé, y la presentó como propia y tuvo una demanda por plagio, y eso fue toda una historia. Entonces sí, la tecnología empieza desde ahí, pero en nuestra época digamos que obviamente teníamos electrocardiogramas, teníamos rayos X, teníamos una cantidad de cosas, el laboratorio clínico, todo el que tú quieras, pero vino una revolución tecnológica que fue la revolución de las imágenes. Las tomografías del cuerpo, que iban más allá de los rayos X. Los rayos X se inventaron empezando el siglo XX, y hasta los años 70, más allá de poner cierto contraste intravenoso o aéreo, o a veces combinado, ¿no?, entre aéreo e intravenoso, cierto medio de contraste en las radiografías, no había manera de ahondar más en el cuerpo humano desde el punto de vista de imágenes, y a nosotros nos tocó esa revolución. La tomografía axial computada fue el pilar de esa revolución imaginológica, y aunque se desarrolló en los 70s, llegó a nuestro medio y empezó a ser útil en nuestro medio justo cuando nos estábamos formando. Claro, inmediatamente después llegaron la resonancia y otra cantidad de avances, pero los avances grandes en medicina que impactaron de entrada nuestra carrera fueron las imágenes. Antes de las imágenes nosotros teníamos que tocar, examinar y ser muy buenos semiólogos para hacer diagnósticos sindromáticos. Después de eso no quedó más opción sino llegar a las imágenes, hacer tomografías, resonancias y tal. Y claro, en la especialidad mía sí que es notorio eso. Nosotros no hubiéramos podido avanzar nada de lo que hemos avanzado si no tuviéramos imágenes, y la revolución en imágenes en neurociencias es impactante, al punto que hoy en día nosotros podemos
navegar las cirugías, o sea, nosotros podemos convertir el cráneo del paciente, el cerebro del paciente o la columna del paciente en un sistema de coordenadas digitales y podemos, a través de unas cámaras con sensores de infrarrojos, podemos ver la tomografía o la resonancia del paciente y en tiempo real nosotros estamos andando en determinada vértebra o en determinada región del cerebro y en una pantalla vemos nuestro instrumento con el que estamos operando o navegando, lo vemos reflejado en el estudio del paciente y podemos combinar la angiografía, la resonancia, la tomografía en una sola imagen y le estamos navegando en una imagen proyectada en 3D. O sea que nosotros virtualmente podemos saber si estamos aquí, si estamos a 1 milímetro del tumor o estamos lejos del tumor con una imagen que se capturó justo antes. Todavía no es en tiempo real, aunque se puede hacer, ya existe la tecnología también, pero pues aquí en nuestro medio no son muchos sitios los que tengan tomógrafos de tiempo real para uno hacer la imagen y compaginarla en tiempo real con lo que uno está haciendo, pero es una guía importantísima, tanto que los costeños con su proverbial sapiencia para las cosas buenas de la humanidad le han puesto GPS cerebral. El concepto no es exactamente el mismo, pero sí, claro, es un sistema de triangulación, es un sistema de acople en tiempo real de lo que yo tengo en el tiempo real con la imagen que tomé media hora antes de entrar a cirugía. ¿Y esa tecnología existe, digamos, disponible para cualquier persona que llegue por una EPS o eso solamente está en ciertos sitios? Bueno, resulta que la legislación actual de salud en Colombia dice que si una persona que está en la EPS necesita determinada tecnología que esté aprobada por el plan de beneficios para realizarle un procedimiento de X o Y, la EPS se lo debe garantizar. Entonces, pues digamos que en Universidad de La Sabana, donde tenemos convenios que son básicamente de EPS, pues ha sido un proceso, pero todos mis pacientes hoy en día tienen garantizado acceso a neuronavegación si es necesario. O sea, se les brinda toda la garantía que ellos necesitan. Súper. Pero podríamos decir que lo que más ha cambiado en la neurocirugía en estos 30 años es el tema de las imágenes. Es que son las que jalan. Yo digo que en neurocirugía son las imágenes las que jalan. Fueron las imágenes las que dieron origen al concepto neuroquirúrgico moderno y son las imágenes las que jalan toda la tecnología que hay detrás. Obviamente tenemos muchas más cosas, tenemos monitoreo invasivo transoperatorio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es como yo estoy operando el cerebro, digamos, vamos a circunscribirnos a cirugía de cerebro, que es igual de válido para la columna, y yo puedo lesionar áreas importantes del cerebro que puedan dar como resultado un daño neurológico en el paciente, o puedo lesionar un nervio en el caso de las raíces espinales en la columna, y eso puede dar como resultado un daño en la función de un paciente. Pues nosotros tenemos como hacer estudios neurofisiológicos en tiempo real con paciente anestesiado o a veces con paciente despierto y podemos saber si estamos lesionando o no estamos lesionando. Pero todo eso va de la mano, todo eso, yo lo veo como algo que surge alrededor de las imágenes. De hecho, nosotros podemos hacer electrocorticografía, nosotros podemos tener paciente despierto con la corteza cerebral expuesta y podemos ir mirando punto por punto de la corteza cerebral y encontrar, ahí está el dedo meñique, por decir algo, uy, ahí está la lengua, uy, ahí está la comprensión del lenguaje oral, ahí está la audición, tal, y podemos marcar todo eso en el cerebro para no lesionarlo, sobre todo en resección de tumores profundos. O sea que, claro, tecnología en neurociencias es lo que hay y ahora vienen avances adicionales, obviamente. Esa es mi siguiente pregunta, ¿para dónde va esto? El siguiente paso es la cirugía robótica. Eso ya, digamos que es muy claro en urología, por ejemplo, que muchas prostatectomías se hacen ya con el robot Da Vinci, que inclusive aquí en Colombia creo que ya tenemos varios. Yo sé que hay uno en la Fundación Santa Fe, sé que hay uno en Country, o sea, en Nogales hay uno, o sea, Da Vinci ya hay, y con eso se hace la resección robótica. Ya, por ejemplo, en cirugía espinal se está implementando cirugía robótica. Como gran parte de la cirugía espinal incluye la colocación de implantes en la columna, tornillos, barras y eso, que son materiales de osteosíntesis para mantener la columna en su sitio, para devolverle su estabilidad o para devolverle la forma que se perdió por la enfermedad de base, sea cual sea la causa.
Hoy en día ya hay unos protocolos iniciales de que los tornillos están siendo implantados por robot, obviamente guiados por el cirujano, porque los robots no hacen eso solo. Todavía no estamos en la etapa de ciencia ficción en que el robot lo evalúa y lo opera uno independientemente con su inteligencia artificial. No, todavía se necesita la guía del cirujano. Pero pues digamos en implantes de tornillos en la columna, que es una cosa que se ha discutido mucho, porque digamos que por promedio a nivel mundial 8% de los tornillos quedan de alguna manera mal posicionados, quedan un poquito afuera, un poquito largos, un poquito cortos, un poquito adentro, que funcionalmente no traduce nada, pero pues es el error humano. O sea, la mano humana tiene una tendencia natural al fallo. Con el implante robótico de tornillos, la tasa de malposición de los tornillos se baja como al 0,5%. Okay. Entonces, eso es obviamente tecnología muy costosa, no disponible aún en Colombia, y está en prototipos en algunos centros en Europa y en Estados Unidos, tampoco es generalizado. Pero digamos en cirugía de columna para allá vamos, y en cirugía cerebral para dónde vamos, para los avances en cirugía funcional, que lo último es ya regresar a lo que hicieron nuestros ancestros. Bueno, pero digamos que combinando este tema de la robótica con la inteligencia artificial y con el Big Data y con todas estas cosas que todos los días nos dan noticias, ¿hacia dónde podría terminar yendo la neurocirugía? La neurocirugía, y yo creo que en general muchas especialidades de la medicina, ahorita que hablabas del Big Data, como va a llegar un momento muy cercano en que toda nuestra información va a estar disponible. Los análisis de Big Data lo que muestran hoy en día es que la orientación diagnóstica, por dicho, uno le va a hacer una historia a un paciente y la inteligencia artificial te dice qué exámenes debes pedir y prácticamente te arroja el diagnóstico, que era impensable para nosotros hace 15 años. Inclusive había unos prototipos yo me acuerdo que alguna vez vi un programa en Discovery Health acerca de unos prototipos de guías para residentes de medicina interna en Harvard Medical School. Y entonces había unos programas de computador que les decían qué preguntas hacerle al paciente y tal, y yo decía, pero no puede ser, a nosotros nos enseñaron semiología. El médico tiene que tener perfectamente claro qué es lo que le pregunta a un paciente y cómo guía un interrogatorio buscando el origen de una enfermedad. Lo que va a venir con los análisis de Big Data es que el paciente dice, va a programar su cita y dice, no, tengo dolor lumbar o tengo cefalea o tengo tos o tengo esto, y cuando tú accedes a tu cita médica ya la historia clínica está más que completa. El médico lo único que tiene que hacer es revisar un par de cosas, comprobar que unos análisis que le llegaron del Big Data son adecuados y proceder a formularle al paciente lo que necesite. Eso por supuesto puede tener muchos problemas en cuanto a la relación médico-paciente, que ha sido hasta ahora uno de los pilares fundamentales del ejercicio de nuestra profesión. Cuando ya hoy en día la gente se queja cuando llega al médico y el médico está pendiente en la pantalla del computador porque tiene que escribir la historia en un computador. Bueno, pero la pandemia también nos ha metido en el tema de la teleconsulta, ¿no? Pues mira que en especialidades como neurocirugía es imposible. Yo empecé haciendo teleconsulta por necesidad, recién empezó la pandemia y todavía no sabíamos cómo se manejaba el tema. Y era imperioso, había pacientes que necesitaban un seguimiento estrecho. Entonces yo les hice teleconsulta. Básicamente sirve para en mi especialidad sirve para seguimiento. Sirve para seguimiento. Un paciente que yo operé, o un paciente que le estoy haciendo un seguimiento de un manejo médico, que quiero ver cómo va. Porque pues esas son cosas que le pueden narrar a uno. Doctor, voy bien, me duele, no me duele, me empeoró aquí, me mejoró allá. Pero para hacer el diagnóstico yo tengo que ver las imágenes del paciente y tengo que correlacionarlas con el examen neurológico del paciente. Y eso hasta ahora no se puede sino presencial, porque uno no puede decirle al paciente, acérquese a la cámara de la pantalla y yo le miro a ver si la pupila cierra o no cierra. No hay nada que hacer, eso toca todavía hacerlo en tiempo real con la persona ahí al lado y uno tocándola y mirándola, no hay nada que hacer. Yo creo que eso va a evolucionar y la relación médico-paciente va a cambiar.
sobre todo cuando entren en vigencia todos los análisis de Big Data para historias clínicas. Estamos a algún tiempo de que eso suceda, pero yo creo que eso lo vamos a alcanzar a ver todavía dentro de nuestro ejercicio profesional. Yo leía hace unos días que una compañía de tecnología había desarrollado un software médico y que sí, también reducía las posibilidades del diagnóstico errado que existen hoy en día. Pero esa no era la ventaja que proponía. La ventaja que proponía era que actualizar al médico a ese software era algo que se podía hacer desde cualquier parte y todas las terminales quedaban actualizadas. En cambio, formar médicos humanos implicaba unas inversiones gigantescas de tiempo, de personal y de recursos. Lo que pasa es que hay una cosa, yo me imagino que la inteligencia artificial lo va a superar, aunque pues es probable, pero en este momento de nuestra evolución como especie hay una cosa que sigue siendo fundamental y es la interacción humana. Los médicos tenemos esa capacidad y esa sensibilidad, además porque la inmensa mayoría de nosotros entró a esta carrera porque cuando era joven y cuando era lleno de esperanzas y de emociones en esta vida, tenía una tendencia genuina al don de servicio. Uno entra a esto porque quiere ayudar a la gente. La vida lo lleva por rumbos diferentes, pero yo creo que de los 120 que empezamos juntos, 110 decíamos, no, hombre, me gusta esta vaina porque quiero ayudar a la gente, expresado en diferentes palabras. Habría 5 que entraron a medicina porque dijeron, yo quiero vivir una vida tranquila y quiero hacer dinero con una profesión que me lo permita. Hubo gente que entró, las motivaciones hay diferentes, ¿no? Yo quiero ser médico porque mi papá es médico, mi abuelo es médico y mi bisabuelo es médico y no veo ninguna otra cosa en la vida. Pero digamos que la inmensa mayoría de nosotros tenía esa vocación de servicio. Eso es lo que permite que nosotros tengamos a veces esa intuición de que el paciente tiene unas quejas X y el diagnóstico va por otro lado. Y eso, yo entiendo que los algoritmos de Big Data van a dar con la solución, pero todavía es muy, muy importante, primero, que haya comunicación entre el médico y su paciente. Y segundo, que haya esa sensibilidad. De hecho, si no fuera cierto, eso no habría tanto auge en medicinas que a veces se le antojan a la gente alternativas o de poco sustento científico, que absolutamente también es válido. O sea, digamos que yo soy un fanático número 1 del método científico, porque pues me crié alrededor de él y creo en la ciencia desde mucho antes de entrar a la universidad. Desde que era un chico de bachillerato me aficioné por la ciencia como tal, y entiendo que la ciencia es un método que busca conocer el mundo y que tiene, como todo en la vida, tiene algunas falencias y tiene algunas otras cosas buenas, pero que tiene de ventaja con respecto a todo lo demás, tiene una gran ventaja, y es que es reproducible. O sea, si yo hago un experimento de X y tú lo haces y tú sigues los mismos pasos que yo hice, tú debes tener los mismos resultados, y esa es digamos la gran virtud de la ciencia como método hasta el momento, y por eso nos ha dado tanto éxito en el mundo. Yo no dejo de desconocer que hay otras maneras de ver el mundo que pueden ser válidas, y en ese sentido existe un gran auge de médicos alternativos y de terapias alternativas que pueden tener éxito. Hay unos estudios buenísimos acerca del efecto placebo, que son de sentarse uno y decir, bueno, pero entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? 23% de los buenos resultados en patologías como dolor lumbar se deben única y exclusivamente al efecto placebo. No importa si yo le metí tornillos o no le metí tornillos a la columna, no tiene nada que ver. Es un efecto placebo. La mente manda. En ese sentido, como te decía, hay una gran cantidad de medicinas que le ofrecen cosas a los pacientes, pero la ventaja que tienen la inmensa mayoría de los médicos alternativos con respecto a los médicos alópatas, o que ejercemos una gran especialidad, o como la quieras llamar, es que ellos tienen tiempo para sus pacientes. Se sientan, les escuchan las historias, los palpan, los tocan, los examinan, y tienen un gran resultado porque les están escuchando, están parando bolas a la gente. Yo no sé hasta dónde un robot, por más humanoide que sea,
un paciente se vaya a sentir muy cómodo contándole todas sus quejas a una máquina que va a dar un diagnóstico certero en segundos y con unas alternativas de tratamiento todas, y pues la gente se va a ir con una fórmula, no sé, eso es como si yo fuera a comprar un carro y yo pongo en mi máquina de inteligencia artificial, y como me conoce a mí, sabe cuánto mido, cuánto peso, cuáles son mis gustos, me dice usted se tiene que comprar una Coleos y aquí están los créditos preaprobados, vaya, recoge su carro en 2 días. Y uno, ok. Y hasta ahora, cuando yo iba a comprar carros, la mitad de los carros que compro los compro es porque el vendedor me supo engatusar, no porque yo estuviera buscando el carro que yo quería. Ese tema de las relaciones humanas hay que tenerlo muy en cuenta aún y por mucho tiempo. Ok. Bueno, retomando el tema de las medicinas alternativas, ¿cuál es el papel de el sistema de reparación o de regulación o de defensa, es decir, de la inmunidad en una especialidad como la neurocirugía? Yo creo que tiene todo que ver. El cuerpo humano es un todo. Nosotros lo subdividimos en sistemas para facilitar el estudio, por aprendizaje y comprensión del funcionamiento del cuerpo humano. Pero tú no puedes sustraer el funcionamiento de una cosa con respecto a otra. El sistema inmune es un sistema que funciona transversalmente en nuestro cuerpo, que nos protege todos los días. Y yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaban que cada día en mi cuerpo 10 células de mi cuerpo hacían transformación maligna y nunca progresaban porque el sistema inmune las detectaba. Entonces, yo siempre imaginé el sistema inmune como la Gestapo del cuerpo, está todo el tiempo pendiente a ver qué hay, quién entra, no dejar infiltrar a nadie. Obviamente hay enfermedades donde se sabe que progresan porque hay un desbalance del sistema inmune. Y hay otras enfermedades que progresan, porque el mismo sistema inmune se vuelve autoagresor del cuerpo, entonces sabemos que existen este tipo de cosas. Y hay unas relaciones que se están descubriendo hoy en día entre el hipotálamo, ese pequeño pedacito del cerebro que maneja toda nuestra vida vegetativa y nuestra conciencia, y la activación del sistema inmune en una especialidad que se llama neuroinmunología. Entonces sabemos que todo tiene que ver y todo el mundo sabe que cuando está de ánimo bajo, caído, entonces es más fácil que le dé gripa. El sistema inmune se deprime cuando uno está de bajo ánimo. Asimismo se supone, y hay muchas personas que abogan por la teoría, que si yo estoy desbalanceado en algún aspecto que sea de mi vida, es más fácil que enfermedades complicadas como la diabetes, la hipertensión arterial, el mismo cáncer, tengan una progresión porque el sistema inmune no nos va a proteger tanto. Y yo estoy convencido que eso sí es así. Nos faltan muchísimos estudios para poder decir es que se activa el receptor alfa del cromosoma tal, y no tenemos, digamos, que la tableta neuroinmunomoduladora por el momento, porque además me imagino que no será una, sino que serán muchas cuando eso esté bien estudiado. Pero en ese sentido el papel de las medicinas alternativas es clarísimo. Uno sabe lo que te decía, uno entiende, o yo tengo claro que la medicina alópata es solamente una manera de ver el mundo, una manera muy válida desde mi punto de vista, pero es solamente una manera. Hay muchas cosas del cuerpo que nosotros todavía no dilucidamos al 100% y no podemos aplicar ese conocimiento básico, y algunas medicinas alternativas lo hacen de manera intuitiva o de manera que se ha desarrollado a lo largo de los siglos del desarrollo de estas alternativas terapéuticas, entonces por supuesto ayuda. La viruela azotaba a la especie por décadas. Milenios. Y fue posible desarrollar una vacuna que erradicara el problema de la faz de la Tierra. Digamos, el concepto de vacuna es: se desarrolla una sustancia que logra generar la inmunidad absoluta frente a la enfermedad, en este caso a un virus. Pero nunca se ha podido
volver a poner en práctica ese concepto. Hoy en día, digamos, en la mitad de una pandemia como la del COVID-19, resulta que al principio se hablaba de una vacuna, luego de que se requerían 2 dosis, ahora vamos en la tercera dosis y seguramente nos van a proponer un número de dosis adicionales. Va a terminar en vacuna anual al igual que la influenza. Ese no es el concepto original de vacuna. Lo que pasa es que fuimos muy afortunados con la viruela. La viruela, si recuerdas, el virus de la viruela es un poxvirus, que es un virus de DNA exclusivamente humano. O sea, quiere decir que la viruela humana era incapaz de afectar, por ejemplo, a los perros domésticos o a los gatos domésticos o a los marranos, por decir algo. Entonces, y además es un virus de DNA. La viruela tenía como talón de Aquiles, el gran éxito de la viruela era el abeso talón de Aquiles, que era un virus que era incapaz de mutar. Un virus incapaz de mutar o con una tasa de mutaciones muy pequeñas que no le conferían ninguna ventaja evolutiva, porque el virus de la viruela ya estaba supremamente bien adaptado. Los virus muy bien adaptados son aquellos virus que no matan a su huésped, sino que se van reproduciendo tranquilamente dentro de él y no lo matan, no tienen que ser mortales. La viruela, si te acuerdas, la viruela cuando llegó a América por primera vez, los indígenas americanos nunca estuvieron expuestos al virus de la viruela. Por eso la viruela fue la causante de la mortandad de alrededor de unos 20 millones de indígenas americanos después que llegaron los españoles por primera vez al continente. Pues un español le daba viruela y le quedaban las señas en la cara, pero pues no se moría. Los indígenas americanos se morían porque no tenían inmunidad para la viruela. Eso mismo fue lo que sucedió ahora con el coronavirus. Nosotros no teníamos inmunidad para este tipo específico de coronavirus. Por eso es que de entrada la mortandad fueron 5 millones de seres humanos, comparable con la pandemia de la gripe española de 1918. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Importante hablando en términos de la inmunidad mediada por vacunas. Fuimos muy afortunados con la viruela porque existe una viruela que es la viruela de las vacas. De hecho, por eso se llaman vacunas. Era una viruela que era la viruela de las vacas, que era muy parecida a la viruela humana. Y este tipo Jenner en Inglaterra se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas no contraían viruela humana. Es una observación que a cualquiera se le hubiera pasado por encima. Y esa es la virtud de los genios, ¿no? Que se dan cuenta de las pendejadas que los demás no podemos ver. Y el tipo se dio cuenta que era porque estaban en contacto con las vacas que tenían viruela de las vacas. Y el tipo fue más allá. Realmente él no se inventó eso era una práctica que ya tenían artesanalmente las mujeres de Inglaterra, que cogían la costrica de la viruela de la vaca y se la ponían a los niños para que los niños no les diera viruela. Y efectivamente esos niños no contraían viruela. Ese es el invento de las vacunas y por eso se llaman vacunas, porque vienen de las vacas. Claro, después vino el desarrollo. La siguiente vacuna que fue muy exitosa es la vacuna de la polio. La vacuna de la polio. El polio está prácticamente erradicado del mundo. Hoy en día es una ofensa ver polio en un país desarrollado. O sea, todavía se ve polio en el mundo, pero es una ofensa ver polio en un país desarrollado. Y porque la vacuna y la desarrollada por Sabina además tiene la ventaja de que es oral. ¿Por qué? Pues porque el poliovirus es un virus gastrointestinal, es un virus que se adquiere por la vía oral, no por la vía respiratoria. Entonces con una vacuna por la vía oral pues desarrolla eso. Claro, el objetivo de la vacuna es poner al sistema inmunológico frente a la presencia de un antígeno para que él desarrolle memoria inmunitaria para que cuando llegue el verdadero patógeno el sistema ya esté preparado y reaccione. En esta no, porque primero es un coronavirus, segundo es una zoonosis, o sea, es un virus que no es propio de los seres humanos, es un virus que es de los murciélagos, que es de otra especie mamífera, y cuando ese virus transloca a los humanos lo hace de manera imperfecta, por eso ocasiona tanta mortandad y tanta enfermedad severa, no solo los que mata, sino los que deja severamente discapacitados, porque es un virus que no está adaptado a las células humanas, porque su genoma no es para el genoma humano, es para complementar con el genoma de murciélagos, y adicionalmente es un virus RNA, y el RNA es mucho más inestable que el DNA, por eso en menos de 2 años hemos tenido 5.000 mutaciones y cantidades de cepas. Pero es lo mismo que pasa con el virus de la influenza. Nosotros tenemos epidemias de influenza locales en partes grandes del mundo. Cuando da, por ejemplo, epidemia de influenza en Asia, da es China, Japón, toda Eurasia y hasta la India. Y
da una epidemia de influenza y es más o menos anual. Y cuando nos da nuestra epidemia de influenza, que también es más o menos anual, es México, Centro, Sudamérica, todo, cuando da una pandemia de influenza. Pero lo que pasa es que estas son zoonosis. Esos virus de la influenza normalmente se riegan por entre las personas, cumplen su ciclo y se apagan y se quedan dentro de un reservorio. Los reservorios de la influenza usualmente son aves, gallinas, patos, aves migratorias y a veces también cerdos. Entonces el virus queda como escondido en esos animales hasta que vuelve y se reactiva. ¿Y por qué nos vuelve a dar? Porque volvió a mutar. Entonces ya nuestro sistema inmune no lo reconoce como el mismo influenza que nos dio hace 2 años, sino que es una cepa un poquito diferente. Entonces el sistema inmune no alcanza a reaccionar y entonces otra vez viene y ataca un montón de gente. Por eso las vacunas para la influenza son anuales y se hacen contra las cepas que los tipos creen que sean más probables que ataquen. Entonces, ese es el tema. Digamos que ese es el tema en específico en este caso, Sí. pero la pregunta iba más allá y es, digamos que en este momento una de las grandes terapéuticas que tiene la humanidad frente a la enfermedad es la farmacología, Sí. es el desarrollar sustancias químicas que generan una respuesta. intervención en el metabolismo Sí. basado en unos estudios clínicos. Sí. Pero estos estudios clínicos están desarrollados por la industria farmacéutica cuyo fin último es Generar dinero. generar dinero. Sí. Entonces, Pero hay una prueba irrefutable. no sé, si existiera la posibilidad, en este caso, digamos, por lo que has dicho, es absolutamente, digamos, improbable. Pues si existiera la posibilidad de erradicar una enfermedad Con una vacuna específica. con un medicamento, no o hablemos de con un vacuna, O con un medicamento específico. eso no le interesaría a la industria farmacéutica, porque eso no es negocio. Sí, no, obvio. Y además que es simplificar demasiado la enfermedad. Es simplificar demasiado la enfermedad. La mayoría de las enfermedades son multifactoriales. Entonces son muy complicadas de erradicarse con un solo medicamento. Pero sin embargo, no se puede negar que ha habido un impacto de nuestra, por llamarle de alguna manera, medicina occidental en el mundo. Yo no sé si el impacto es positivo o es negativo, eso queda para que lo juzguen otras personas. Pero para la época de Jenner y para la época en que empezó la farmacología, mediados del siglo XIX, ¿sí? Para esa época éramos 1.200 millones de seres humanos en toda la Tierra. Y de ahí para atrás nunca habíamos sido mucho más porque digamos que estábamos sometidos a las leyes de la naturaleza. Una vez fuimos nosotros los que sometimos a la naturaleza a nuestro antojo y nos inventamos medidas tan básicas como el acueducto y el alcantarillado. Hoy en día nadie se muda a una casa que no tenga servicios básicos de acueducto o alcantarillado. A nadie le cabe por la cabeza que eso no exista. Y sin embargo en París de 1850 la cloaca era la mitad de la calle, la gente echaba los desechos urinarios y fecales por la ventana a la mitad de la calle. El solo hecho de que se hubieran inventado alcantarillado y acueducto redujo la tasa de mortalidad humana en unas cifras que yo no tengo en este momento de la mano, pero que son bien altas. Y luego se inventaron las vacunas, las iniciales. Y eso dio como resultado que a menos de 250 años de entrar en vigencia la medicina moderna, hayamos multiplicado por 7 el número de seres humanos que somos en el planeta. Porque fuimos capaces de reducir la mortalidad materno-fetal, aumentar la expectativa de vida, controlar enfermedades que antes lo mataban a uno de manera natural. La mayoría de la gente se torna hipertensa y la primera causa de mortalidad era enfermedades cardiovasculares y lo fueron hasta 1980 y pico, 90. De hecho, siguen siendo una causa fundamental de mortalidad las enfermedades cardiovasculares. Pero hasta cuando nos inventamos controlar la presión arterial con una pepita y la frecuencia cardíaca con otra pepita, pues 8.000 millones de seres humanos. Ahí está. Elon Musk creó una compañía que se llama Neuralink, que tiene como objetivo generar interfaces entre las máquinas y el cerebro. ¿Tú cómo ves eso? Ese es el paso lógico que sigue.
Ese es el paso lógico que sigue en la evolución de la mente. Los seres humanos sufrimos de una obsesión, y es que como somos conscientes, tenemos el problema de que sabemos que nos vamos a morir. Y esa es una carga que nos acompaña durante toda nuestra vida y por la cual nosotros normalmente lo que hacemos es una negación absoluta. Si todos los días yo me levantara en mi vida diciendo es que me voy a morir y hoy puede ser mi último día, la mayoría de la gente no podría vivir con eso. Hay algunos seres humanos que tienen tanta sensibilidad a ese respecto que no lo aguantan y se suicidan. Y hay grandes suicidas que se suicidaron porque no podían con la carga de la vida. Entonces, como somos conscientes y sabemos que nos vamos a morir y todos pensamos que somos especiales de alguna manera, porque también es un tema de convencimiento, pues todos queremos dejar alguna huella o perdurar en el tiempo, tratar de ser inmortales de alguna manera. Por eso ha habido tantas personas que han dejado plasmados sus pensamientos en libros, en canciones, en poemas, en entrevistas grabadas, en programas de televisión, en películas, en todo lo que tú quieras, porque tú dices, cuando yo no esté dentro de 200 años alguien va a ver mi video y va a decir, este man pensaba bacano, eso es parte de nuestra condición humana porque sabemos que nos vamos a morir. Y asimismo, los esfuerzos de la medicina normal son esfuerzos tendientes a prolongar nuestra vida. Y hoy en día estamos en los esfuerzos de prolongar nuestra vida útil, o sea, no solo que vivamos más, sino que vivamos más y mejor. Y dentro de ese paso, ¿cuál es el límite? Ser entes que sean puramente y no dependan de lo físico, que ni siquiera es una idea mía, sino que es una idea que se han acariciado tanto las religiones como la ciencia ficción a lo largo de los años. Y la interfaz hombre-máquina a través de la mente es el siguiente paso lógico. Antes se ha demorado. Vamos para allá. Vamos para allá, es indudable. Habrá un momento transicional. Yo me imagino los viajes interestelares del futuro, donde la nave espacial, la gente piensa que la nave espacial va poblada de seres humanos que se reproducen dentro de esa nave espacial y cultivan su comida y tienen como un microcosmos interno autosostenible, que eso no es viable, porque si tú vas a planear un viaje de 540 años luz a la próxima estrella o a donde sea, tienes que tener los materiales de base para sustentar esa población que va a crecer, y el oxígeno, y algunas cosas son reciclables pero otras no. Aquí en la Tierra todo es reciclable porque pues esto es grande, pero incluso nuestros mismos recursos ya sabemos que son agotables y algún día nos los vamos a consumir todos. Pues pensar que se va a hacer una nave donde salgo yo y los que llegan son mis tataranietos, yo creo que por ahí de pronto no va a ser la cosa. Las naves espaciales que van a explorar van a ser naves espaciales inteligentes, pero la mente que las habita ya no tiene un cuerpo biológico, un cuerpo metálico. Van a ser un concepto que es el que sigue después de los cyborgs. Pues yo creo que para allá es que vamos. Bueno, no me imaginaba los celulares cuando era niño, no me alcanzo a imaginar eso ahora. Seguramente en 50 años ya estará. No, es que yo no me imaginaba los celulares siendo niño. Steve Jobs sí se los imaginaba y aquí están. Pues yo me imagino que eso es perfectamente plausible. Además que, digamos que la interfaz mente-máquina es una cosa que ya funciona. Entonces vemos pacientes con déficits neurológicos severos cuadriplégicos que están intentando mover exoesqueletos con su mente. Eso no es devolverle la marcha a un cuadripléjico, pero sí es movilizarlo. Más allá de una silla de ruedas, que un tipo que está cuadripléjico pueda coger con sus propias manos una taza y llevársela a la boca y comer su propia comida, así sea usando un exoesqueleto, estilo Iron Man, pero poder moverlo por sí mismo con su mente, y eso ya estamos muy cerca. De eso ya estamos, yo creo que estamos a menos de 20 años de eso ya está, de que sea funcional, porque ya hay prototipos. Gustavo, muchísimas gracias. Qué interesante hermano, charla. Qué placer charlar con vos. Espero volverte a invitar muy pronto. Con mucho gusto, a eso estamos. Hermano, qué placer. Muy chévere. Muy rico, more. Ok, mi mujer.